Listo. Ahí está. Ahora sí. La señorita nos dijo que ya está grabándose. Bueno, como decía, en esta oportunidad tenemos dos temas junto con Alejandro Salomón, que siempre participa en estas presentaciones. Uno es el de la multidisciplinaridad, multiagencialidad, etcétera, de la seguridad, que es el que voy a encarar en primer lugar, y el segundo es de la agencia policial. Pero antes sí quería decirles que en breve les vamos a poner en línea los cuestionarios para estas unidades, ¿no? Que, digamos, anticipan lo que va a ser luego la definición de las consignas para el trabajo en grupo, que es el trabajo final de la materia, ¿no? El trabajo en grupo está, como dije, está pensado así porque es importante que haya trabajo en equipo para diseñar políticas públicas o por lo menos discutirlas o por lo menos digamos, aprontarlas como para que los decisores políticos, cuando ellos lo requieran, puedan avanzar en sus decisiones finales y eventualmente implementarlas, ¿no? Entonces es una tarea de grupo importante que es también parte del aprendizaje. No es fácil trabajar en grupo. A mí no me gusta en general. Yo prefiero trabajar solo, pero hay que trabajar en grupo. Como arranqué en mi vida trabajando en equipo desde muy jovencito, pero siendo jefe o siendo coordinador, con lo cual ya entré torcido, si se quiere, porque nunca fui, después me costó ser par en un equipo de trabajo, ¿no? Cuando digo muy jovencito, a los 26 años, ¿no? Coordinando, por ejemplo, trabajo con diputados, senadores, etcétera. Y entonces, bueno, eso ya complica la cosa. Pero sí reconozco que las épocas en que mejor trabajé fue cuando pude, como coordinador o funcionario responsable, abstraerme de esos cargos o de esos roles y trabajar con el equipo de trabajo como si fuera un par. Y lo aclaraba siempre, diciendo, en esta reunión yo estoy acá no como jefe, secretario, coordinador, sino estoy como par. Y entonces la discusión era como par. Y eso ayudó muchísimo para lograr muchas cosas en materia de estos temas de seguridad ciudadana, seguridad pública y políticas policiales. Así que por eso digo que es importante eh, el trabajo en equipo, ¿no? Porque una cosa es la discusión del equipo, otra cosa es el producto final y otra cosa es la definición de la implementación. A veces uno le cuesta, particularmente cuando hay uniformados, trabajar con subordinados que tal vez porque son especialistas saben más que el jefe. Es cierto, eso es una realidad. Hay algunos en el campo este de la seguridad pública que han hecho cursos, que han hecho incluso hasta maestrías y se transforman en personas que tienen mucho conocimiento que yo incluso no tengo, ¿no? Pero a su vez hay que reconocerle que ese reconocimiento aporta al conjunto. Así que eso es en parte la necesidad de trabajar en grupo. Bueno, volviendo al tema central, al primero, que es el que me toca a mí, hoy le hice, como aprendí en el curso intensivo que hice el año pasado sobre aplicación de inteligencia artificial para actividad docente, que me llevó a poder aprovechar con, eh, digamos, con bastante eh, suerte hasta hoy el Notebook LM, el software, que es de generación ya los comenté otras veces, lo han visto en las otras presentaciones, es la generación de productos o de informes o de cuestionarios o de reportes o de presentaciones tipo PowerPoint a partir de la información que uno le vuelca, ¿no? No les, y aportándole, por supuesto, uno un prompt, lo que sería una consigna de trabajo para que a partir de esa consigna desarrolle el, eh, el, eh, el- el análisis que se le pide. Hoy no tuve tanta suerte, no sé, tal vez me equivoqué en algo o tal vez no es tan inteligente.
el software Notebook LM para esto que le pedí, pero no dejó de tener un aporte interesante que realmente es significativamente integrador, con lo cual la primera decepción que tuve se fue transformando poco a poco en una eh, alternativa interesante para poder integrar conceptos que estuvimos viendo y por eso es que eh, voy a arrancar ahora compartiendo uno de estos, son tres en realidad, y que la verdad son interesantes, porque por supuesto, como los dije las otras veces, si hay cosas que hay que corregir, yo las corrijo acá en tiempo real, porque no siempre son exactas a lo que uno aspira, y ese es el rol que tiene el que lo pide, ¿no? Es como cuando uno pide ahora que hay que comer sin sal, porque algunos lugares no dejan poner sal, uno tiene que corregir y ponerle la sal y que pueda comer, ¿no? La sal. Entonces, cada uno va corrigiendo y va armándola en función de su propio objetivo, que vendría a ser la forma de consumir el producto. Entonces, ahora voy a hacer la cuestión esta de compartir la pantalla y vamos a ver qué nos aporta porque realmente no deja de ser interesante. Eh, bueno, acá vamos. Esta está en línea, esto es lo que se produjo y tiene que ver con lo que dice ahí, seguridad ciudadana en Argentina, paradigmas y estrategias integrales, basada en tres fuentes, que son las tres fuentes de de la bibliografía que está prevista para la unidad de multiagencialidad, multidisciplinaridad y para la seguridad, ¿no? Pero aportó cosas que realmente son interesantes, por lo menos para mí, ¿no? En términos de- de tratar de ir integrando conocimientos que fueron dándose a lo largo de la materia. Así que acá esto es un desplegable, seguridad ciudadana en la Argentina, ya me lo ubico en espacio, no sé. Y acá hay varias opciones, ¿no? El concepto y paradigma. Vamos a abrir acá y vamos a ver que surgen algunos de los que ya vimos. Por ejemplo, seguridad democrática, que se acuñó en Argentina en el año 2010 en el marco del Congreso de la Nación, con varias organizaciones no gubernamentales y varios expertos. El concepto de seguridad humana, que es el que surge de las Naciones Unidas hace unas décadas. Bueno, los derechos fundamentales y la multicausalidad del delito, que ya nosotros lo vimos en unidades anteriores, ¿no? O sea que esto habla de lo que uno tiene que tener en mente cuando pensamos en cuáles son los paradigmas que están ordenando, si se quiere, la política pública o las improntas en cuanto a seguridad ciudadana en este. No hay más para hacer porque creo que no tiene flechita. Vamos a ver el diagnóstico de la situación. Ahí sí tiene flechitas para el costado, así que después la vemos. Crecimiento del delito, eso ya lo sabemos, lo mostramos. En este cuatrimestre, la primera clase tenía que ver con justamente las estadísticas, todo eso, las debilidades institucionales, que ya vamos a abrir un poco, y los factores sociales. Respecto al crecimiento del delito, bueno, ¿qué es lo que nos dice que tenemos que tener en cuenta? Cosas básicas y obvias, pero siempre hay que recordarlas. Tasas de hechos violentos, tasas de homicidios, que es lo que generalmente se usa, delitos contra las personas y delitos contra la propiedad, que son los criterios que están en el Código Penal, que son de interés para lecturas generales, pero no para la aplicación de políticas públicas porque son muy genéricos. Es preferible, como en algún momento lo escribí por ahí, utilizar o lo dije, utilizar los, eh, los criterios de
intermedios, los que no son los criterios policiales, pero que vendrían a ser los tradicionales, como Scrooge, todo ese tipo de cosas, sino los criterios que permiten comprender en más detalle cuáles son las modalidades delictivas, junto con digamos, la descripción concreta que sea útil para poder definir políticas de seguridad ciudadana, políticas públicas. Lo otro, el delito contra las personas, delito con la propiedad, que en definitiva es un agrupamiento posterior basado en el Código Penal, sirve muchas veces no tanto para la política de seguridad, sino para las políticas criminales, que son más genéricas y abarcativas de otros plazos o escalas temporales. Debilidad institucional, a ver qué nos dice. Falta de planificación, una cosa histórica en Argentina. Eh, Autonomía policial excesiva, lo hemos sufrido. La policía que decide dónde se patrulla y dónde no se patrulla. El escaso control político. El tema del control político tiene que ver un poco con también la voluntad de ejercerlo o el dejar hacer, ¿no? Que eso también aporta para que después pueda haber autonomía policial. Y la corrupción y los abusos, lo vemos cada tanto, está en causas judiciales y en los medios de comunicación, así que no tenemos por qué abundar. El hecho es que estas son las debilidades que hay que atender, o sea que hay que planificar, hay que limitar la autonomía policial, mejorando el control político de las fuerzas de seguridad, y hay que tener políticas para luchar contra la corrupción y evitar los abusos funcionales, los excesos policiales que ocurren producto bueno, de las circunstancias en las cuales se desarrollan las cosas. Eh, eh, Vamos lo echamos para atrás también, y vamos a los factores sociales que en definitiva son algunos de lo que denominamos en el resto en el año pasado, en el último cuatrimestre, o sea, el segundo del año pasado, los factores de riesgo, etcétera, etcétera, bien descritos por el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente acá los pone como la exclusión social, que esa es una cuestión, digamos, ya de otro tipo de política, no posible de ser resuelta a través de políticas de seguridad pública de carácter policial, violencia juvenil, que bueno, eso está ya marcado a fuego en la historia de los últimos 70 años en América Latina, y tráfico de drogas y armas, que cada vez se vuelve un poquito más complejo en algunos países mucho más, pero no deja de ser uno de los temas que hace a la inseguridad indirectamente, y a veces directamente cuando los actores del tráfico de droga, por ejemplo, se transforman digamos, en actores violentos para poder sostener su negocio, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a, vamos a ver qué más sigue, las estrategias de prevención. Después nos propone, ay, perdón, ahí ya no sé lo que hice, tengo que abrirlo de nuevo, ahí está. No, me fui. Y esto es un mapa, no sé si lo está generando o hice lío. Bueno, capaz que lo está generando de nuevo. Espero que haya generado uno igual. Mostrar el lector, ahí está. Bueno, lo cambió. ¿Vieron cómo lo cambia? Esto es interesante. Eh, eh, Ahora me puso principios orientadores de seguridad ciudadana y democrática. Bueno, disculpen el error mío, pero no deja de ser siempre una forma de poder integrar conceptos. Ya principios orientadores, acá vemos conducción política efectiva, eso lo dije claramente, es importantísimo para generar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que puedan ser efectivas y que puedan tener resultados.
participación de la ciudadanía activa, eso es algo que siempre está, eh, digamos, en debate, porque a veces cuando algunos tienen temor a la participación porque se abren espacios de discusión que tal vez no pueden ser saldados con resultados. Énfasis en la prevención, obviamente, en vez de ser, digamos, enfoques reactivos, hay que ser enfoques preventivos. Profesionalización de la policía, lo dice claramente cualquiera de los textos que ustedes han leído, que hay que profesionalizarlo. El respeto del Estado de Derecho, está de más de decirlo. Perspectiva de derechos humanos, por supuesto, tiene que ver con lo que veíamos recién respecto del el tema de abusos policiales, ¿no? Estrategias de prevención. Bueno, acá hablamos de las tres estrategias que ya se presentaron el cuatrimestre pasado: prevención social, que se abre; prevención situacional, que se abre después, hago clic en las flechitas; y prevención comunitaria. Prevención social, vamos a ver bueno, ahí volvemos a la inclusión social, que era el tema que estábamos conversando antes de que me equivocara y hiciera clic donde no tenía que ser. Igualdad de oportunidades, vuelvo a decir, y esto que hace a los abordajes de causas estructurales tiene que ver con políticas públicas que no son políticas policiales, y que por lo tanto eso habla de la necesidad de intersectorialidad, o sea que el abordaje de la seguridad ciudadana tiene que incluir otros sectores del Estado como para que puedan trabajar estos temas que están acá justamente desplegados. Prevención situacional, esa es la más común, la famosa, eh, bueno, acá habla también de estadística, pero el diseño ambiental, vamos al diseño y mejoramiento del espacio público, tiene que ver con cuestiones que también fueron comentadas oportunamente en los textos. Lo que hace a la, a la luminaria, a la iluminación, lo que hace a la presencia de la policía en las calles, en puntos determinados, o sea, en las zonas de puntos calientes, podríamos decir, o mapas de puntos calientes. Y también, digamos, el diseño ambiental, que es cómo, cómo hay una especialidad, incluso hay eh, especialistas en arquitectura para la seguridad pública que pueden, digamos, ayudar a mejorar ciertos aspectos que disminuyen las posibilidades de concreción de delitos, ¿no? Eso es una especialidad interesante, pero no la aprofundizamos acá porque, bueno, la idea es solamente introducirnos al tema. Y la prevención comunitaria, eh, que es esto es el tema que vamos a trabajar el último módulo, ¿no? Que es la dimensión local de la seguridad pública, pero que tiene que ver con la gestión local y barrial, los foros vecinales y la mediación de conflictos, ¿no? No abundo más en esto porque ya estará volcado con literatura y con algún texto. Em, Vamos al que sigue, que es gestión y control político. Bueno, acá está previendo algunas cuestiones que ya las hablamos. em, eh, la desmilitarización de la seguridad, eso es algo que surgió digamos, como consecuencia de la existencia de dictaduras militares, y que hubo que, digamos, reasumir o tal vez asumir por parte de la conducción política de la democracia las responsabilidades propias de generar políticas de seguridad. Control interno y externo, eso va de suyo, ya está hablado que tiene que existir controles. Rendición de cuentas, que tiene que ver con el accountability, eso de lo cual sabe Alejandro Salomón y tal vez ya les haya hablado o no, y si no, capaz que si está escuchando puede dar algunos, creo que lo hablamos ya de accountability O en queda, estas. queda la clase, una clase con ellos queda de accountability. Perfecto, ahí entonces ya está respuesta, la respuesta o los contenidos aportados.
Después inteligencia criminal, el tema que me gusta a mí, también le gusta a Alejandro, he escrito mucho, que es importante porque tiene que ver con los delitos complejos en general, según la Ley de Inteligencia Nacional, pero también que se incluye en ellos el crimen organizado transnacional y el narcotráfico también, ¿no? Entonces eso habla de una necesidad que siempre es una sábana corta. Hoy en día hay una digamos, una explosión, si se quiere, de, de capacidades de crimen organizado para poder contar con tecnologías avanzadas y poder hacer cosas que antes no podían hacer. Cuando digo antes, estoy hablando de hace 5 o 10 años. Y la complejidad del delito, que tiene que ver también porque no solamente utilizan la violencia como instrumento de acción, sino también utilizan digamos, las, digamos, las capacidades de los sistemas financieros para poder eh, inmiscuirse y ir obteniendo recursos y eh, lavar dinero, entre otras cosas, como ejemplo, ¿no? Bueno, eso de la Escuela Nacional de Gobierno para la Seguridad, no sé qué quiere decir. No hay una escuela de eso que yo sepa, así que seguimos al otro punto. Los cerramos, hay que cerrarlo. Y vamos y este también, los abordajes, y este de arriba también, los abordajes integrales. Bueno, a ver cómo puedo hacer para ir abajo sin hacer lío. Del mundo de la informática, acá está, sí, ahí está, vamos a los abordajes integrales. Ahí venimos con las multiagencialidades, que son los temas que a mí me importaban un poco explicar hoy. La multiagencialidad, el Estado que coordina, sí, la multisectorialidad, que incluye a la sociedad civil, la descentralización municipal, porque los municipios o el ámbito local, ya lo veremos en la última unidad, tienen un rol importante, aunque no sea un rol policial. De hecho, hay algunos, algunas jurisdicciones municipales que comparten el control de la policía con los gobiernos provinciales, así que eso es algo eh, que no hay que dejarlo de lado, sino hay que tenerlo en cuenta para conocer esas experiencias. Y articulación con la justicia, que eso es importante, eh, particularmente con lo que se refiere a la persecución penal estratégica del delito complejo, ¿no? Que no es sencilla porque abarca diversas dimensiones, diversos sectores del quehacer de un Estado, de una nación, y entonces hace más complicado su detección. Y articulación con la salud, bueno, eso es porque en general existe, ya lo dijimos y ya estuvo expresado el cuatrimestre pasado, que también el ámbito de salud tiene en cuenta la cuestión de la seguridad ciudadana a través particularmente de las concepciones de violencia, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que inseguridad, y entonces eso ayuda a que se abra el abanico y haya abordajes de estudios, como fue, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con lo explicado la, sobre la epidemiología de la violencia, ¿no? Que fueron estudios, digamos, centrales en la década de los 90 para poder avanzar en la comprensión del fenómeno de inseguridad y violencia en América Latina. Así que bueno, es interesante como aporte de, de la cuestión de pensar siempre en abordajes integrales, ¿no? Vamos a entonces En ahora, ese, si me deja, sí, Eduardo, por supuesto, dale, en ese último que estabas mencionando, lo que se trabajó desde la perspectiva de la salud en materia de seguridad eran los factores de riesgo, así claro, como uno plantea el tema del
¿cómo que se llama? El alcohol o el cigarrillo como factores de riesgo para la salud, se el porro, identificaron algunos factores de riesgo para el tema de la seguridad. Uno de esos factores era la abundancia de armas, otro factor claro, era el tema droga, y otro factor era el tema alcohol, como factores prevalecientes que generaban problemas de violencia y problemas de inseguridad. claro. Sí, exacto. Eh, no sé si estos fueron los problemas específicos que vimos. Acá los tenemos, ¿ves? Por ejemplo, en algún caso está volcado directamente eh, como problemas específicos de esta seguridad ciudadana y la seguridad democrática, hablan violencia de género y femicidios. Siempre hay que aclarar que la cuestión de esta violencia de género tiene que ver mucho con lo que ocurre intramuros, ¿no? No es que ocurra intramuros, porque a veces el acto violento ocurre fuera del hogar, pero es una problemática que nace de intramuros, ¿no? Dentro de los hogares, con lo cual es bastante difícil el abordaje en el momento uno, ¿no? Con lo cual, pero de todas maneras, en el caso de la experiencia policial, casi creo que no debe haber ninguna provincia que no tenga comisaría de la mujer o unidades especializadas de policía para atender la cuestión de violencia de género. Así que eso ha sido un aporte, un crecimiento o un reconocimiento de la problemática que, bueno, hay que tenerla en cuenta. Y los femicidios, hoy tenemos en el ámbito de la Corte Suprema, tenemos un área que estudia, hace el seguimiento de los casos y está bastante bien todo, digamos, trabajado como para poder tener un panorama más o menos actualizado de esa cuestión, ¿no? Recordemos que cuando yo ingresé allá en el 2016 a la provincia de Santa Fe, yo pedía qué cantidad de femicidios había y nadie me podía contestar, ni la justicia ni el Ministerio de Seguridad, porque no estaban registrados porque eran homicidios, no eran femicidios. Entonces hubo que hacer un trabajo y hoy en día ya está volcado en la estadística provincial integral, o sea, la estadística del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el número de femicidios. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Los fiscales no lo caratulaban así, la policía no lo entendía así, era un homicidio, mataron a una persona, más allá del sexo. Y después, bueno, obviamente el policía que tiene ante sí el hecho solamente describe lo que ve, que es una persona fallecida por un hecho de sangre, y no puede saber las circunstancias previas, ¿no? Que eso le corresponde a la investigación penal, pero a su vez la investigación penal no necesariamente los caratulaba o los integraba a la, a la estadística, o desde la perspectiva estadística al, al- al tipo a femicidio, ¿no? Entonces eso complicaba la cuestión de tener un número. De todas maneras, eso se fue resolviendo. Violencia juvenil y exclusión, ya lo comentamos un poco. Mercados ilegales, armas de fuego y drogas, eso hoy justamente salió, no hice clic para leerlo, pero la cantidad de armas que se han robado en no sé qué, no sé si alguien lo leyó en los diarios. Había una noticia en cuanto a la cantidad de armas sustraídas y el tipo de armas que estaban siendo sustraídas, tipo Versa, tal. ¿Alguien lo leyó? ¿No? Y en un depósito judicial, no estoy seguro si no es Entre Ríos el depósito judicial. Ah, bueno. Bueno, la cuestión Eh, está en que que es fue la, interesante porque después eso circula y se alquila, obvio. no, el tema, una de las hipótesis, Argentina es uno de los países con menor tasa de homicidio. Por supuesto que Sí, nunca es un tema unicausal, sino
que influyen varias causas para poder tener esta baja importante de homicidio a nivel nacional. Estamos en el orden 3,8, 3,9. Una de esas hipótesis es el tema del endurecimiento de la tenencia de armas que se dio a partir del año 2000. Allá con Eduardo se acordará cuando Claro, de estábamos con el la plan canje de canje de armas. armas, que vino gente de Naciones Unidas, la destrucción de armas, el tema del registro. Bueno, Argentina tuvo una política que se mantuvo desde el año 2000 hasta el año pasado, bastante restrictiva en materias de armas. Una de las hipótesis es que la consecuencia de la baja de homicidio es haber tenido esa política restrictiva. Sí, Así que el tema es una mala noticia, el tema del robo de armas en ese depósito judicial que se produjo la semana pasada, si mal no recuerdo. sí, 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 el tema de armas es importantísimo, ¿no? Porque incluso se han encontrado armas de alto calibre acá en Argentina en manos de bandas criminales, ¿no? Pero hoy en día, eh, evidentemente, es una problemática porque, eh, bueno, por la capacidad de fuego que pueden tener respecto de las fuerzas policiales, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sistemas penitenciarios y dignidad, no sé qué quiere decir dignidad en esto, pero bueno, hablemos del sistema penitenciario. Sí, es cierto que la cantidad de reclusos o de personas privadas de la libertad en el ámbito penitenciario es un problema, pero también otro problema que se suma es que eh, aparece la necesidad de inteligencia penitenciaria producto de que a muchos de esos privados de la libertad vienen de procedencias de otros, de participación en bandas que no se las reconoce. El ejemplo es el pequeño, ¿cómo se llama? El que hoy fue extraditado, el pequeño Johnny, alguien que me ha... Pequeño J, El, el pequeño, bueno, no Pequeño sé, J, estaba silenciado. Pequeño J. Bueno, ese pequeño J que le J, cortaron, no J. no J, sino J La de J era otra cosa en otra otra época. cosa. Sí. El pequeño J que le cortaron el pelo porque cuando subió el avión en la foto que vi estaba ya con el pelito media americana corta, nadie lo conocía. La banda era desconocida incluso por el procunar, la procuración del narcotráfico. Con lo cual, eso habla de que muchas veces cuando ingresa algún interno al servicio penitenciario, obliga a tener que hacer una observación detallada respecto de quién es el que está ingresando para no tener problemas posteriores, ¿no? De más violencia o de generación de otros vínculos. Obviamente es un tema complicado. Tráfico de armas y control de armas, ya lo dijo Alejandro, así que ya esto está saldado. Y vamos a ver la cuestión regional, que es importantísima. Eh, ¿Por qué? No solamente porque es importante siempre, digamos, atender a los vecinos y interactuar, sino porque hoy en día con el delito organizado transnacional eso es más que importante. Cooperación policial regional, obviamente, el sistema de información, el SISME, que es un sistema, no sé si existirá o cómo funcionará, pero fue creado en su momento en la Secretaría de Seguridad Interior, hoy Ministerio de Seguridad, y que eran enlaces entre los países del Mercosur para transmitir información referida a ciertos tipos de delitos que existían o que existen. Capacitación conjunta se ha hecho hace poquito. El director de inteligencia penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal fue invitado a una
a una capacitación, a una conferencia o a un seminario en Brasil en el marco eh, del, del CEPEN, que vendría a ser la Secretaría de Penitenciaria de Brasil, ¿no? Así que, bueno, eso quiere decir que hay que decir la verdad, algo de ello ayudé en su momento porque en algún momento me, en Brasilia me reuní con el director de inteligencia penitenciaria y con todo su equipo allá por el 2023. Eh, bueno, después la lucha contra el crimen organizado, eso va de suyo, que es importante y está a la vista por todos las áreas nuevas que se fueron creando en el Ministerio Público de la Acusación y el enfoque que ha tenido para una persecución penal estratégica que no solamente analizara las, digamos, los casos o las causas puntuales, sino que tratara de comprender el fenómeno, etcétera, etcétera. Así que eso en realidad es un, un, a- digamos, un aporte muy importante desde la perspectiva de de las nuevas criminalidades que están complejas, que están preocupándonos a todos nosotros, ¿no? Eh, y podemos hacer una prueba, vamos a darle de nuevo a ver que genere otro y capaz que presenta otras cosas, ya que estamos en la misma bibliografía, ¿eh? Así que no estoy inventando nada nuevo, pero sí te permite en este ejercicio mostrar o reflexionar sobre muchos de los temas de manera más integrada. A ver si ya lo hizo. Pareciera que sí. Ahora hay que abrirlo, a ver qué nos propone. Ah, ven que es como cada vez que uno le pregunta algo, contesta otra cosa. Esto me recuerda a algo de algunas personas, ¿no? Pero bueno. Eh, Vamos a la cuestión que nos interesa. Algunas son conocidas, pero otras ya las vimos, pero otras, paradigma de la seguridad, vamos a ver qué dice, qué curioso estaba. Bueno, eso ya lo vimos. Enfoque multicausal y preventivo, eso de alguna manera otra vez me equivoqué, disculpen, ¿eh? Es acá, ahí está. Acá sí, volvimos de nuevo. Eduardo, una consulta. Sí, Siempre lo genera diferentes no, no es la diagramas primera, con el e- mismo prompt. es la primera vez que me ocurre, porque siempre me quedo con el primer prompt, pero esta vez hice clic mal Bien, y por eso es interesante saberlo, porque uno no, yo, viste, lo uso como un juego, es como que tirar los dados o leer la borra del café, pero siempre sobre los mismos porque conceptos. en el primero hablaba de seguridad ciudadana y luego Claro. incorporó ciudadana y democrática. Claro, fíjate vos, ¿no? Y es el mismo, son los mismos elementos, ¿eh? No es que cambio yo, el prompt es el mismo y la fuente de información, que son tres archivos, es la misma. Pero no deja de ser interesante Gracias. porque te aporta, justamente, si uno pudiera hacer el ejercicio este y traducirlo ya en una cosa más formal, uno puede ir tomando elementos que son interesantes según el propio criterio de uno como docente, ¿no? Eh, Acá habla Ya, del paradigma de la... Sí, ya ni la inteligencia artificial puede sostener lo que dice. claro, porque, bueno, Claro. está interesante, pero no es, ninguna de las cosas que puso está mal, ¿eh? Simplemente es como, No, no, como la ve. Eh, 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 es como cuando uno hace como docente un oral una pregunta. Hábleme sobre seguridad ciudadana y no todos van a hablar igual, obviamente. Cada uno va a tender a explicarlo de una manera, de su manera, de lo que más considera relevante y todas pueden llegar a estar bien, ¿no? Puede ser que a alguna le falte un elemento más, énfasis en un elemento más o que haya omitido alguno, pero ese es también es el rol del docente, de saber calibrar
si acá yo estoy, digamos, yo estoy como docente y estoy evaluando lo que me propone que es bastante interesante, ¿no? No deja de ser interesante porque es como las cositas, ¿cómo se llaman? Las galletitas chinas que abrís y aparece un mensajito. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, acá habla de cosas, conducción civil, ya lo vimos al principio, enfoque multicausal y preventivo, acá no hay para abrir, seguridad humana también lo hablamos, vamos a achicar, diagnóstico de la situación, esta es la primera vez que lo propone, eh, debilidad, no, pero algunas cosas ya vimos, debilidad institucional, falta de planificación, crecimiento de hechos delictivos, eso ya lo vimos, cifra negra, los delitos no denunciados, que eso ya lo hablamos, en la parte de estadística que forma parte de esto. Violencia y exclusión, juvenil exclusión, desigualdad en la distribución del ingreso, también lo vimos en la época, en el momento de los trabajos del BID y sobre análisis económico del delito. Estrategias de prevención, veamos ahí que nos propone. Bueno, estas prevenciones ya las vimos, justamente. Acá esto no lo había puesto antes, reformas y profesionalización policial, eh, bueno, control externo, rendición de cuentas, accountability que contó Alejandro, policía de proximidad y comunitaria, que es el enfoque moderno que se dio después de los años 60, cuando las policías tenían que bajarse del móvil policial porque se habían subido a los patrulleros y no se bajaban y la gente quería interactuar, o mejor dicho, que había que interactuar porque había, en el caso de Estados Unidos en particular, había incrementado el delito, diferencias con la policía judicial. Ese es un tema interesante de conversar. Es como para dar una charla amplia, porque es la cuestión de diferenciar la policía de investigaciones, que depende del poder administrador, o sea, del Ministerio de Seguridad, y la famosa policía judicial que siempre se quiso crear, algunos países la tienen, en el ámbito del ámbito de la justicia, que puede ser armada o no armada. Hay muchos modelos por ahí dando vueltas. Capacitación en derechos humanos y mediación, eso se ha promovido en varias gestiones gobierno nacional. Y erradicación de la violencia institucional tiene que ver con la cuestión de los abusos funcionales y el gatillo fácil, por decirlo así, de algún modo. Gestión multiagencial y multisectorial. Bueno, acá tiene acá me gusta más porque aporta algo que no dije, que digamos, es parte de lo que es lo multiagencial o multisectorial, coordinar entre nación, provincia y municipio. Articular con salud, que ya lo dijimos por qué, educación, que no hablamos por qué, y justicia. De educación, ¿por qué es importante educación en los planes de seguridad? Porque aporta a la comprensión a través del ámbito escolar y de los otros niveles de lo que serían aprendizajes respecto de convivencia, que no es lo mismo que seguridad, sino cómo se convive. Hoy tenemos un problema en Argentina que ha surgido como reflejo copiado de otras experiencias de países, que es la violencia, llevar armas a los colegios, ¿no? Y apareció en una localidad de una provincia que uno jamás hubiera pensado que eso hubiera podido pasar, y sin embargo pasó. Y después se produjo la replicación, o sea, la imitación, y él empieza a ver el temor. Aparecieron las, eh, las mochilas transparentes, por ejemplo. Ahí se hicieron el negocio algunos que tendrían ahí. No, por supuesto, pero bueno, son las cuestiones que surgen inesperadamente. Y para eso tienen que estar preparadas las políticas de seguridad, porque no es, tal vez el problema no es tanto de seguridad, sino de seguridad objetiva, o sea, hechos concretos que hayan ocurrido, hasta ahora ocurrió muy poquitos recientemente, sino
de la seguridad subjetiva, es decir, lo que la gente siente, la percepción de seguridad, que vendría a ser lo que sienten los padres y lo que sienten los chicos que no querían ir al colegio, por ejemplo, porque tienen miedo. Bueno, y contra eso, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar desde la perspectiva educativa, que también la toma por sorpresa al sector educativo, porque no lo tenía en la agenda de su trabajo. Bueno, la participación de ONGs y sociedad civil, eso es importantísimo porque abre el juego. Muchas veces algunas son relacionadas con derechos humanos, pero también pueden ser específicas respecto de temáticas propias de seguridad, no necesariamente solo de derechos humanos. Inteligencia criminal contra los mercados ilegales, bueno, ya lo conversamos un poco. Lo del Mercosur ya lo dijimos, vamos a ver si nos suma algo más. Bueno, cooperación contra el delito organizado, capacitación regional coordinada, algo de lo que hablamos. Y esto último, las agendas de consenso, que eso es lo que nos está eh, faltando en la Argentina entre nación y provincias, más allá de que ya dijimos y habló Alejandro la otra vez sobre el Consejo o el rol del Consejo de Seguridad Interior, ¿no es cierto, Alejandro? Pero sí es cierto que sigue siendo importante y estos son los temas que aparentemente surgen de la literatura o de la bibliografía que volqué ¿qué es la bibliografía que está para esto de multiagencialidad disponible ahí en el campus? Y hablan de fortalecimiento del control político, de la limitación y control de armas de fuego, de la regulación de la seguridad privada, tema que hasta ahora no hablamos, pero eh, eh, es importante. La interacción entre la seguridad privada y la seguridad pública es una dimensión relevante y que debería ser estudiada o, digamos, implementada de una manera un poco más coordinada. El mejoramiento del sistema penitenciario ya lo hablamos, y la gestión de conflictos y cultura de paz, que eso ya tiene que ver más con un abordaje hacia la sociedad respecto de la cuestión de la inseguridad y de la violencia, ¿no? Esto es más o menos lo que propone Y acá se este, empiezan a cruzar, a lo mejor, Alberto, como para mencionarlo, cuando hablábamos de prevención social, que claro, tiene que ver con algunos de los indicadores que estabas mencionando, claro. que tiene que ver con lo cultural y los aspectos sociales que tienen como causa los problemas de inseguridad Sí, y que y tienen que ver, creo, con lo que vimos en algún momento, algunas de las teorías criminológicas que tienen que ver con la criminología científica, el claro, tema de aprendizaje, el tema del control social, etcétera, etcétera. bueno, Que, o sea, lo que hay que tener cuidado es de no caer en lo que se conoce y después toca hacerlo ampliar en otro momento, es la criminalización de las políticas sociales. claro, exactamente. Ese es un límite importantísimo. Eh, Ahora les voy a mostrar, este fue el último con el error que cometí de hacer clic y generar uno nuevo y después de hacer clic a propósito y generar un tercero nuevo de estos mapas mentales. Ahora les voy a compartir el que sí pedí, que lo hizo solamente por una decisión de antojadiza de la... Acá volqué cuatro textos, ¿no? Uno de los textos es el que eh, de manera más habitual fue utilizado porque había varios capítulos de interés, que es el texto de Sergio Eiza sobre seguridad ciudadana y políticas públicas. Y este querido eh, eh, Notebook LM eligió hacerme una síntesis, incluso le puso el logo, fíjense, se ve bien, ¿no? Eh, el, en azul y todo esto, de la coerción estatal a la protección democrática, ¿no? Basado en la obra yo colaboré en esto, lo que es el capítulo de inteligencia criminal. Bueno, acá habla de esto que, por supuesto, si yo lo pudiera hay cosas criticables y hay cosas interesantes. Un proceso sucio y complejo. No sé si las políticas públicas son sucias. Las políticas públicas son políticas públicas.
Y son políticas y son procesos que son engorrosos, pero no son sucios, no necesariamente. La palabra sucia la puso esta, esta inteligencia artificial. Pero sí está muy bien este, este, este digamos, en cruzamiento de, de ruedas o como se llama, de engranajes, y que hacen tres temas que son el enfoque sociocéntrico, que tiene que ver con las demandas de la sociedad, el enfoque estadocéntrico, el interés de la burocracia, y el enfoque relacional, la interacción y el contexto global, ¿no? Eso está perfectamente claro el punto de abajo, donde dice que no es un proceso lineal, la agenda pública es una arena de disputa, y sí, permanentemente, porque lo acabamos de decir, hace unas semanas o unos menos de un mes, nadie hablaba de violencia o las armas y los disparos en los colegios o en las escuelas, y ahora sí. Entonces, bueno, acá habla de emprendedores políticos, en realidad esa palabra no significa nada, pero podríamos decir los actores políticos. A veces se utilizan, digamos, hacen uso de lo que se llama agenda setting, o sea, marcan la agenda política de la seguridad en función de sus intereses, ¿no? Eso es obvio porque de eso es la política también, pero a veces hay un cruce o un contrapunto entre la demanda de la gente, lo que pide la gente, y lo que dice el sector político, ¿no? Eh, Quien acá dice regla de oro, quien define el problema condiciona la solución. Y eso es cierto, porque eh, eh, en algún momento la definición del problema, ¿cuál fue? La maldita policía de la provincia de Buenos Aires. Y entonces había que solucionar la cuestión y hubo reformas policiales. ¿Sí? En algún otro momento, Había un autor, Aguilar, un gran autor que escribe sobre temas relacionados con la política pública, que decía, el que define, decide. Que una vez que uno puede tomar esa definición, es el que va a terminar decidiendo, porque todo se va a decidir a partir de esa definición. claro, eh, eh, sí, es cierto. No voy a ampliar con lo que pienso porque me voy de, no me voy a la banquina, sino a profundizo sobre un tema que es muy puntual. Bueno, acá habla de, de las amenazas estatales y el ascenso del mercado ilícito, eso es histórico, ya lo dijimos, que mutaron hoy en día, eso es sabido. Eh, Acá, esto me gustó, eh, porque es un contrapunto, los, el mito y la realidad. Em, el mito es que em, si arrestamos al líder, el crimen desaparece. Y fíjense, en el caso de los monos, todos los líderes están arrestados o la violencia o el narcotráfico de los jefes de narcotráfico en Rosario, al clan Alvarado. Profe, Sí, te escucho. a nosotros se nos ve, lo podemos ver solamente la filmina azul. Estaría bueno si las va pasando para Y yo ver la de la cual pasé. está hablando A ahora. ver, pero a ver, Eh, esta, estás viendo, la que dice la la coerción. primera, la carátula, la que se ve en La la carátula nomás. carátula, Eduardo. A ver si No, lo hago no desde vemos acá. las siguientes. Ahora, Ponele, Aquí hay tres eh, círculos. ahí ahí sí, la segunda, está esa De es la esa es. segunda. segunda. Esa es la que Claro, explicaba recién de los tres círculos. exacto. A ver, Fíjate si la podés poner con abajo, ¿cómo De ahí, se llama? pantalla completa. ahí se ve. Pantalla completa. Bueno, díganme si Sí, se ve pero la que sigue. se La ve la de, 2. Pero estamos en la segunda, ¿no? pero no, Sí, no, la ahora 2. yo hice clic, pero se ve que tengo que hacer así. Falta Ahora pantalla completa, profe. Ahí está. Hay un mapa. hay un mapa, pero si yo la pongo en pantalla completa, no me avanza. A ver. Ahora avanzó. No, Anatomía Estamos del en la del crimen. mapa.
Bueno, entonces tengo que hacer así, cada una la tengo que cambiar y después Ujú. hacerle pantalla completa. Bueno, cosas Ahí está que la pirámide. ahí están las pirámides, exactamente. Bueno, eso. La pantalla completa tiene que ver con cómo cambió el mundo y que hoy tenemos crimen organizado. No, no aporta nada. O sea, sí aporta para el que no sabe, pero ustedes ya lo saben, así que lo hablamos, así que no hay problema. Pero esto sí es interesante porque tiene que ver con la lógica de siempre hay un mito y siempre está la realidad, ¿no? Eh, entonces el mito en este caso es que si arrestamos al líder, el crimen desaparece. Y en la cuestión, acá la pone ya en fase norte-sur, o sea, norte, digamos, del mundo desarrollado, el que demanda la droga, y el sur el que la provee, ¿no? Y entonces acá aparece esto de lo que sería una red criminal, en donde hay un montón de puntos que interactúan en el marco de mercados y que uno tiene que ir desentrañando a través de, en particular, la inteligencia criminal y del trabajo mancomunado, si es que es posible, en ámbito regional, ¿no? El mito de que vos retenés o sea, encarcelás al jefe y la banda Al líder. desaparece, está cambiando. Bueno, vamos a buscar, vamos a pasar a la que sigue. Eh, esto, todo, todo, ahora la abrimos. Acá dice evolución del lente, sería de la lente criminológica, pero bueno, el lente no es la lente. Los lentes. Bueno, acá tenemos la escuela, acá esto le gusta a Alejandro seguramente, ¿no es cierto? Que ya lo hablaste, ¿no es cierto? Acá tenés, esto es algo que no lo vamos Sí, a... de alguna manera va haciendo una trayectoria sobre los paradigmas criminológicos. Claro, Cuando uno decide, cuando recién nos referíamos que cuando quien define decide, es de decir, bueno, la criminología lo que intenta es definir por qué se cometen delitos, por qué existen delitos, por qué hay gente que no se adapta a las conductas que son aceptadas en una sociedad y hace una definición. Cada una de esas escuelas o paradigmas criminológicos va a ser una definición y a partir de esa definición es lo que se va a trasladar al derecho penal y va a ir configurando lo que es la política criminal en un determinado momento de historia y país. Si claro. uno se guía por la escuela clásica, la escuela del liberalismo utilitarista, de Carías, eh, o sea, la, la cárcel y el sistema penal como elemento disuasorio para aquel que delinque, porque parte de la definición de que el que delinque es una persona racional. Y si es una persona racional que hace una evaluación costo-beneficio, lo que va a terminar buscando es decir, bueno, hay que aumentarle el costo. ¿Cómo aumentarle el costo? Aumentándole la pena. Si por el contrario nos vamos a la tercera, que es la sociológica o ecológica, que considera más al delincuente como parte de una construcción social por falta de socialización o por deficiencia en el proceso de socialización, y en ese caso la cárcel ya no es un elemento de disuasión, sino que pasa a ser un elemento de resocialización para readaptarlo y volverlo a integrar en la sociedad. Cada una de estos lentes criminológicos, como dice la diapositiva, o paradigma criminológico, como lo estudiamos en algún libro, en definitiva de lo que trata es una definición del delito y de esa definición del delito se va a trasladar al derecho penal de alguna manera y por ciertas características. Bueno, después acá nos habla de algo que ya hablamos en su momento, las dificultades que surgían de la militarización, ¿no? Acá, bueno, no vamos
hablar en términos particulares de esto porque eso fue materia de conversación en las primeras, o de exposición en las primeras unidades y de conversación tal vez en la primera clase que vivimos. O sea, esto eh, podríamos decir que es pasado, pero sin embargo hay países que están tendiendo a militarizar la seguridad pública, ya lo dijimos, como Ecuador y también como México, ¿no? El, Ecuador, Ecuador, déjame que te voy sí, agregando y te voy interrumpiendo, pero no, pero si estás para me, eso, estás para me la dejas interrumpirme, y si me la querés para deja hablar picando todo. frente, me la deja picando frente del arco. Ayer Ecuador ha vuelto a declarar el estado de excepción en gran parte del norte del Ecuador y la costa de Ecuador, lo que significa cuando se declara el estado de excepción en realidad es el no derecho, es una Bueno, situación donde no hay derechos. Uno de los, por ejemplo, está el toque de queda como uno de los elementos. Toque de queda significa, nosotros lo vivimos en algún momento de nuestra historia de vida, allá por la década del 70, donde uno a las 10 de la noche se tenía que guardar en la casa y no podía salir de la casa hasta las 7 de la mañana del otro día. Eso es un toque de queda y se ha impuesto ahora en Ecuador. Pero otro es el tema de que se pierde el derecho a la correspondencia privada, el derecho de la defensa, el derecho el tema las comunicaciones, no necesita la autoridad administrativa, el Poder Ejecutivo a través de las fuerzas policiales, no necesita de una orden de un juez para intervenir en un teléfono o para hacer un allanamiento. Entonces, eso es estado de excepción. Ecuador ayer ha vuelto a declarar el estado de excepción en ciertas zonas de Ecuador. muy bien. Sigamos. Acá hay un... Lo traigo a colisión porque está militarizada la seguridad en Sí, Ecuador. sí. Bueno, acá tiene un... Esto sí está bueno, porque más allá de... casi lo que estuvo diciendo recién Alejandro. eh, el efecto dominó de la intervención militar en seguridad pública, ¿no? Y sin embargo, en Estados Unidos, acá pone eso que me gusta a mí, lo dije, lo vengo diciendo desde la década del 80, así que fíjense hace cuánto, la ley de Estados Unidos del posse comitatus. En Estados Unidos no pueden usar las Fuerzas Armadas para cuestiones internas. Y en cambio en América Latina tratan de usarlas porque dicen que quieren parecerse a Estados Unidos. Pero bueno, esa es una de las paradojas o de las cosas insólitas de la interpretación de nuestras dirigencias o élites respecto de qué hace Estados Unidos. Bueno, acá está muy Te linda la... agrego, te agrego la historia de la militarización en los últimos 20 años de América Latina, a lo mejor empieza con Felipe Calderón en México en el año Sí, 2007, y claro, que fue quien de alguna manera autorizó la Fuerza Armada para tareas de narcotráfico y crimen organizado. Lo paradójico es que cuando Felipe Calderón incorpora las fuerzas militares a México, aumenta, se triplica el número de homicidios. claro. O sea, hay más homicidios a partir de que ingresan las Fuerzas Armadas a lo que había anterior a Felipe Calderón. Bueno, acá esto ya lo vimos al principio, de los primeros, desde el saltar del paradigma del orden público al de la seguridad ciudadana, no lo vamos a explicar porque ustedes ya contestaron incluso los cuestionarios obligatorios, así que eh, se va viendo, no díganme si no se ve, si yo hablo de cosas que no, porque ahora Sí, viene estamos con la Filmina que dice la paradoja del miedo. y ahora, perfecto, muy bien.
Bueno, esto también lo vimos al principio, dimensión objetiva, dimensión subjetiva, lo comenté respecto de del propio caso de los, de las, de las, de los homicidios en los colegios o de las amenazas de potenciales homicidios en las escuelas y colegios, objetivo y subjetivo, eso ya lo vieron, acá habla hace alguna apreciación más, pero lo pasamos de largo para así después le dejamos a Alejandro que diga lo que quiera decir respecto de de la agencia policial. Acá tenemos otro lindo, eh, digamos, esquema o forma de visualización que habla de los factores de riesgo y cómo imbrican entre ellos. Es cierto que los factores de riesgo, acá utiliza la a dos autores, Diego Gorgal y Eugenio Bursaco. Eugenio Bursaco fue ministro de Seguridad de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires y Gorgal fue secretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, explica un poco la lógica esta de los factores de riesgo y cómo se imbrican y cuáles son los puntos, cómo se desarrollan o cómo se integran en el contexto, ¿no? Vamos a seguir no sé cuántas hay, porque acá. Este creo que ya lo vimos en uno no. eh, em, Acá menciona a, a Alberto Binder, el criminólogo argentino reconocido en América Latina, y habla de, bueno, que la conflictividad social si aparece a través de un esquema de respuesta integral, termina con una resolución pacífica, previniendo la violencia. Es un lindo cuadro, la verdad. La verdad que está bueno. Como para hacer la visualización es siempre importante, ¿no? Una de las cuestiones que uno hace cuando tiene que expresar o exponer conceptos o informes así para gente que toma decisiones es tratar de ser lo más práctico posible en las formas de visualizar las cosas que uno pretende decir, porque las palabras a veces se las lleva el viento y a veces nos llevan el énfasis que puede llevar ver como en este caso, los paradigmas emergentes, explicándolos centralizados en el delito, ¿no? Acá más o menos estamos representando las cuestiones que ya se dijeron, pero de una manera en donde se trata de pensar en el ex ante y en el ex post, ¿no? Que son los paradigmas modernos, si se quiere, de tratar de prevenir la violencia y el delito. Vamos al que sigue, que tiene que ver con otro ejemplo, o mejor dicho, otro contrapunto que vimos al principio del cuatrimestre pasado, el estado punitivo y la seguridad integral, ¿no? En donde también acá se aplican algunos enfoques criminológicos, la cuestión también de la militarización, los actores principales que interactúan y el fin último que es mantener el orden público tradicional, el de la época del siglo anterior y el siglo pasado también, y el respeto y la garantía de los derechos humanos y de la libertad. Eh, y eh, Acá tenemos el corolario final que nos propone la política de seguridad pública, dice el texto, no debe ser administración de la violencia estatal, sino la gestión integral de los derechos. El miedo debe superarse con el conocimiento empírico fundado en la ley. Y está inspirado en Bullkurf es un académico argentino conocido, bueno, Cardoso no tanto, pero son personas académicas con trayectoria, ¿no? Así que bueno, esta es la presentación que me ofreció. Queda una más, miren. Están las fuentes acá, pero bueno, en tal caso.
No están todas las fuentes porque la de Bullkurs no la puso. Así que tan excelente no es la inteligencia artificial. Pero bueno, creo que este es un recorrido un poco, no solamente por la cuestión de la multiagencialidad, multidisciplinaridad, eh, multisectorialidad, sino también por todo lo que estuvimos viendo y como creo que esta es la última vez que nos vamos a ver en esta materia, quería tratar de darles este pantallazo. Alejandro, entonces ahora tenés una media horita como para hablar sobre la agencia policial, que es un tema puntual y que no tratamos mucho acá porque no lo sumé para darte a vos la posibilidad de que los pongas, los explayes. Ya sé que lo diste en la parte, parcialmente en la otra materia que te toca, pero bueno, es siempre bueno poder hablarlo en persona. Profe Eduardo, No, Sí, soy la doctora Boyanovsky. Le leo sí, un comentario de una alumna que consulta. ¿Los profes nos sí, podrán pasar las filminas después? sí, 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 vamos a compartir esto. Vamos a compartirlo porque lo que presenté en el como desagregado de mapa mental no, porque no lo guardé, ¿no? Pero estas filminas sí, sin ningún problema. Sí, está buena y está bien gráfica. Sí, sí, sí. Gracias. Y está bastante, bastante ajustada. Solamente la palabra sucia que dice al principio la cambiaría, pero el resto Ujú. No, está se entiende, se perfecto entiende. y representa a mucho de lo que explicamos de una manera coherente. Perfecto. Muy bien, gracias. Ya dejé de compartir, así que si vos querés presentar algo a Alejandro, te hago anfitrión también. no tengo Ah, nada bueno, preparado. perfecto. No, yo lo que quería era comentar de alguna manera, a ver, cuando uno habla de política, eh, hay dos conceptos. Uno es política de seguridad y el otro es política criminal. Cuando hablamos de política criminal tenía que ver un poco con las últimas filminas que habla Eduardo, que presentó Eduardo, está más relacionado a las herramientas que tiene el Estado para luchar contra el crimen, que básicamente herramientas estatales y penales, que básicamente son la policía, la justicia. Cuando uno habla de justicia, habla derecho procesal, derecho penal, derecho de faltas, leyes especiales penales, etcétera, y habla también del sistema penitenciario. Eso como política criminal es lo más, se enfoca o se focaliza en esas tres herramientas. Cuando uno habla de política de seguridad, el tema es un poco más amplio. Estamos hablando no solamente de esas tres herramientas, sino que también tiene en cuenta otras causales del delito, incorpora todo lo que en algún momento charlamos y dialogamos recién con Eduardo, que tiene que ver con el tema de la criminología científica y todos aquellos paradigmas que plantean al delincuente como alguien que es casi una construcción social, que no lo justifica, no se busca justificación, sino se busca entendimiento o tratar de entenderlo para poder aplicar las políticas públicas correctas. Ahora, si me focalizo dentro de esa política criminal y me focalizo en el tema de la policía, uno va a encontrar un montón de definiciones que tienen que ver con el tema policial. Algunas definiciones podría ser una agencia policial que puede definirse como un organismo estatal, especializado, dotado de autoridad legal, de estructura jerárquica y funciones específicas. O sea, decir, bueno, la misión es producir seguridad pública mediante el control del delito, la prevención, el mantenimiento del orden. Y dentro de ese esquema hay una definición. Pero no es la única definición. La policía, o sea, primero hay que entender, y por eso era importante esa observación que hice en un momento que le decía, mire, quien define decide. Quien define qué es la policía está decidiendo qué es lo que va a hacer la policía. Entonces aparecen un montón
de autores que van a ir definiendo el tema policial. Quizá a mí la definición que más me ha gustado y que por lo general es la que más utilizo, creo que la vimos con ustedes también en la clase pasada cuando hablaba de modelos policiales, que yo la definía como las personas autorizadas por el grupo para regular mediante la aplicación de la fuerza física las relaciones interpersonales que se verifican dentro de dicho grupo. Para mí es la mejor, o sea, en lo personal, una muy buena definición, porque de esa definición yo puedo ir sustrayendo varios elementos. Puedo encontrar atributos y puedo encontrar características que me van haciendo, que desagregándola, me van a ir dando con mayor claridad qué es la policía y en definitiva qué es una agencia policial. Eh, de esa definición yo puedo desprender que, esta es una definición de Baile, no sé si lo había dicho, que la policía es una autorización colectiva, o sea que en definitiva es la creación por parte del colectivo, por parte de la comunidad, de un grupo de personas que en definitiva son las que van a tener la autorización, porque ese grupo es el que le da la autorización para el uso de la fuerza. Entonces, dentro de esa comunidad, no cualquiera puede tener el uso de la fuerza, no cualquiera puede hacer uso de esa fuerza física. Quienes en algún momento leyeron el contrato social de Job, el viejo libro o aquel famoso libro sobre el Leviatán, que plantea de que del estado de naturaleza, de la guerra de todos contra todos, y que en un determinado momento los hombres y mujeres resignan esa posibilidad de hacer uso de la fuerza y se la ceden al Leviatán, que es el Estado, y el Estado la instrumentaliza de alguna manera a través de esos hombres autorizados para hacer el uso de la fuerza pública. Entonces, una de las primeras características es que esa agencia policial está conformada por hombres que son los únicos autorizados para hacer uso de la fuerza. ¿Y hacer uso de la fuerza en dónde? Hacer uso de la fuerza interna, no en cualquier lugar. Es la fuerza hacia adentro del grupo. Por ejemplo, recién hablábamos del tema de la Fuerza Armada, la militarización de la seguridad, el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Y desde esta concepción que hace Baile, la policía como agencia policial, lo que plantea es el tema de decir, bueno, las Fuerzas Armadas también están autorizadas para hacer uso de la fuerza, pero ojo, están autorizadas por el grupo para hacer uso de la fuerza, pero afuera del grupo, no adentro. Esto significa que eh, estoy leyendo los mensajitos, X se llame depositaria de la fuerza pública. Perfecto, sí, es así, no sé quién escribió el último. María José. Le decía que las Fuerzas Armadas están autorizadas para hacer uso de la fuerza, pero afuera del grupo. Hacia adentro del grupo, lo único que, que pueden tener ese uso son las fuerzas policiales. Y esto no es algo tan viejo, tan histórico. Cuando uno ve de dónde surge las fuerzas policiales, hay un proceso histórico que empieza con la creación del Estado moderno, eh, la revolución industrial, el tema de la urbanización, el tema del desorden, el tema de la creación
de las primeras corrientes sindicales, y nace como contención más que al delito, como contención del tema del orden público. Eh, Hay antecedentes, por supuesto, desde Roma en adelante, si se quiere, pero como policía moderna empieza en el siglo XIX, a partir de 1800. En 1800 se crea la, la prefectura de París. Napoleón crea la Gendarmería Nacional Francesa como seguridad en los caminos, y después eso se va a ir replicando en Italia, España, incluso en América Latina. Entonces, esa concepción de la policía separada de las Fuerzas Armadas, porque se veía que el tema, la ética militar no servía para el control social, no servía para el orden público. La ética militar, que es muy violenta, lleva la violencia a su máxima expresión, porque dentro de lo que es la Fuerza Armada la, se lo forma a la persona para matar, mientras que en el ámbito de la seguridad interior no es la idea matar a nadie. Matar es una consecuencia en todo caso, o una circunstancia, pero no se lo forma para eso. Y eso provocaba mucho desprestigio en la Fuerza Armada, y ese prestigio después no le servía para recrear recrear el patriotismo, valores de patriotismo o de nacionalidad, y menos aún para reclutar gente para ir a la guerra. Entonces, toda esa combinación histórica es lo que va dando forma a estas agencias policiales. Y se va a ir creando también el tema de lo que son, yo le decía recién, los atributos de las fuerzas policiales. Le mencionaba la autoridad colectiva, la autorización colectiva, el tema de la fuerza física, el tema del uso interno, pero también van a aparecer ciertas características de esas fuerzas policiales, especialmente lo que se conoce como fuerza moderna o la policía moderna o la agencia policial moderna, que yo le decía, no son tan antiguas, nacen en el siglo XIX, allá por 1800 la prefectura de París, 1829 la policía inglesa, 1790 y pico gendarmería francesa. Se van a ir recreando esos modelos policiales que Baile le llama policía moderna. El proceso en Argentina es un poquito, no tanto, es más del... España tenía lo que se llamaba para la seguridad interior una institución creada por Isabel la Católica por, por allá por 1400, que se llamaba la Santa Hermandad, y con eso era de alguna manera, eran personas nombradas por el Cabildo para dar seguridad, era todo lo que... Eso se trasladó a América Latina, se trasladó a la provincia unida del Río de la Plata, y son disueltas en las provincias unidas del Río de la Plata por Rivadavia. Cuando Rivadavia disuelve los cabildos, se disuelve también esta institución de la Santa Hermandad, y empiezan a crearse estas nuevas instituciones. Entonces, las instituciones argentinas o las agencias policiales en Argentina empiezan su nacimiento como policía moderna, eh, después de 1820, 1825. ¿Mm? Ahora, a eso es lo que se le empieza a llamar la policía moderna o agencias policiales, lo que hoy conocemos como agencias policiales. Y yo le decía, tienen una característica. Esa característica es de que es pública, empieza a ser pública, y eso es toda una definición. Ustedes piensen que en muchos países, uno podría verlo, Brasil, cómo se fue configurando el tema de Brasil, la historia de la policía militar brasilera, que nacen como organizaciones policiales de los terratenientes,
que eran personas armadas que ejercían el uso de la fuerza, pero que estaban bajo las órdenes y el sueldo de los terratenientes. Entonces, una de las características del paso de ese modelo policial hacia lo que se conoce como la policía moderna es el tema de que empieza a ser pública. ¿Y qué significa que sea pública? Significa de que va a ser el Estado quien le da las órdenes y el Estado quien le paga el sueldo. Esos dos elementos son fundamentales para empezar a pensar en la existencia de agencias policiales de carácter público. Entonces, esa es una característica fundamental y que está presente en la definición de Baile. Baile también identifica otra característica, que es la de especialización. Es decir, bueno, ¿en qué se especializa la policía o en qué se especializan las agencias públicas, las agencias policiales? Eh, Quienes son policías saben perfectamente que la diaria hacen de todo, desde detener una persona, orientar a un turista, asistir a una víctima, llenar un papelerío, o sea, participar de reuniones vecinales. O sea, el policía por eso es que es tan difícil formar o armar un plan de estudio para la policía, porque la policía hay que prepararlo para enfrentar un tiroteo y hay que prepararlo para asistir a una parturienta, porque es el primer brazo del Estado que llega a un determinado lugar. Detrás de la policía después llegan los médicos, llega la asistencia, llega todo el resto, pero el que primero llega es la policía y por ser el primero en llegar, es el que de alguna manera hay que formarlo en un montón de temas que exceden ampliamente su especialidad. Ahora, ¿y cuál es la especialidad? Y la especialidad tiene que ver con la autorización colectiva que le dio el grupo. Ahora, esa autorización tenía que ver con el uso de la fuerza. Entonces, cuando uno habla de cuál es la especialidad de las agencias policiales y la especialidad es el uso de la fuerza. La naturaleza de la especialidad de la policía es el uso de la fuerza. Por eso que en ese aspecto no se pueden cometer errores, es tan difícil equivocarse y las consecuencias son a veces tan duras. Y la otra característica que le da que menciona Baile en esto es el tema de el- la profesionalización, que en muchos casos la profesionalización se la interpreta como lo relacionado a la formación. Y aquello es cierto lo que dice, es una condición necesaria, pero no suficiente. La policía se tiene que formar, tiene un proceso de formación en el proceso de periodo inicial, después tiene capacitaciones permanentes, cursos de actualización, cursos de especialización, cursos de formación sistemática, etcétera, etcétera, pero el tema de la profesionalización excede lo de la capacitación, no es solamente capacitación, tiene que ver también con lo que se conoce un plan de carrera. Por eso, esa necesaria profesionalización exige un plan de carrera y ese plan de carrera es el que determina a veces ese nivel de verticalidad que tiene la fuerza, ese nivel de jerarquización,
ese mecanismo de disciplinamiento o de disciplina o de control disciplinario que existe hacia adentro de la fuerza. Entonces, ese plan de carrera donde está bien pautado, eh, muy bien pautado, cómo es el proceso de selección, cómo es el proceso de reclutamiento, cómo es el proceso de formación inicial, en qué jerarquías se incorporan, cómo van a ir ascendiendo, cuántos años tienen que estar en cada una de esas jerarquías y queda incluso regulado hasta el momento que se retiran, cómo se retiran y cuál es la situación para el día después de que se hayan retirado, que es el de servicio, que no se jubilan, sino que es un retiro activo. Entonces, a eso se le llama el plan de carrera. Todo ese combo tiene que ver con el tema de lo que son las agencias, de las agencias policiales, pero también tienen que ver con otros elementos y otras características y otras funciones principales que van teniendo estas agencias. Una es el mandato legal, que es el mandato que le da el Estado, que es lo que se suele conocer como cuando se trabaja el tema de qué hace la policía, cuál es el trabajo de la policía, tiene que ver con lo que algunos autores le llaman las asignaciones, que en definitiva es el mandato legal de decir, bueno, lo que está en la ley, lo que dice la ley, por lo general la ley orgánica policial, la ley de personal suele regular más el aspecto del plan de carrera, la ley orgánica establece los otros elementos de esas asignaciones y dice, bueno, que son lo que la ley dice que tiene que hacer la policía. Ahora, la policía hace mucho más, pero muchísimo más de todo lo que dice la ley que tienen que hacer. Entonces está el mandato legal como una característica propia, como algo, unas funciones de las principales que tiene la policía o las agencias policiales, pero también están el tema de las situaciones. Y las situaciones tienen que ver con qué hace la policía o qué hace la agencia policial frente a determinadas situaciones a las que se enfrenta, que algunas son legales o tienen respuesta legal. Por ejemplo, un accidente de tránsito tiene una respuesta legal, pero una consulta de un turista no tiene una respuesta legal. La policía se enfrenta y da una respuesta frente a esa situación. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer mandatos que son legales y otros mandatos que podríamos llamarlo en nombre de otros autores como situacionales, que son lo que la situación se presenta y que tiene que ver también con el tema de la respuesta que da el policía cuando se enfrenta a esa situación. En esas asignaciones, cuando hablaba de la ley, lo que sí se presenta es el tema del mantenimiento del orden. Y entonces acá empiezan a aparecer otros elementos de lo que es esa agencia policial. Cuando uno la tiene que dividir por funciones, generalmente, o en la literatura internacional, suelen dividirse en tres funciones importantes. Una función es la función que está relacionada con el tema de la seguridad, que se la conoce como seguridad, y que es la prevención del delito. Esa es una de las funciones, incluso en algunas fuerzas policiales está muy bien, están separadas estas funciones y están claramente separadas. La función de seguridad es la que realizan el personal que está generalmente uniformado, que tiene que ver con el patrullaje, tiene que ver con las paradas, tiene que ver con la custodia, tiene que ver con la recorrida, etcétera, etcétera. Hay otra función que es
la función judicial, que suele tomar el nombre de policía en función judicial, policía de investigaciones. Esto va a depender mucho también de cómo está organizada. Ahí, si uno ve Córdoba, tenemos la policía judicial como algo separado de la policía de Córdoba. En otras provincias, Mendoza, creo que también Tucumán, la policía judicial o la policía de investigaciones sigue estando dentro de la fuerza policial. Profe Ale, Y sí, profe, justo acá en la provincia de Tucumán se presentó un proyecto de ley que quiere justamente dividir esas áreas de la fuerza policial, una para investigaciones y otra para las tareas comunes, digamos, de seguridad. bueno, ese es un debate tremendo, que hay que Sí, darlo. Me alegra muchísimo que Tucumán se anime a dar ese debate, porque no es un debate que todos se animen a dar. Vas a encontrar eh, muchas fuerzas policiales donde la parte judicial forma parte de la estructura de la policía, donde están las tres funciones principales: la judicial, la de seguridad, la judicial y la de orden público. La judicial depende de- del Ejecutivo, porque depende del jefe de policía y el jefe de policía depende del Ejecutivo. Entonces, de alguna manera, lo que se plantea es decir, bueno, si la policía que hace investigaciones y la policía que tiene asignaciones judiciales y que es, como se suele llamar en algún momento, el asistente de justicia o a disposición de la justicia, tiene que depender del Poder Ejecutivo. Eso sería una de las primeras preguntas a responder y de las que se plantean las dudas o no dudas, si al ser auxiliar de justicia no debería depender directamente de los fiscales, en realidad. En el Código Procesal acusatorio, quien lleva la acusación es el fiscal, eh, y es el director de la acusación, es el director de la causa que se investiga, y tiene que ver en todo caso con este tema de decir, bueno, necesita disponer de la policía judicial para poder hacer la investigación. Por el otro lado, o sea, te dije lo positivo, ahora lo negativo. Hay antecedentes de que la policía, para quedar bien con el fiscal, por decirlo de alguna manera, porque cuando depende del Poder Judicial, los ascensos dependen del Poder Judicial. Si la policía no empieza a inclinar las investigaciones de acuerdo a las características que quiere el fiscal. Es decir, bueno, el fiscal tiene una línea de investigación y toda la policía judicial se encolumna atrás de la hipótesis que tiene el fiscal. Entonces, eso es lo positivo y lo negativo, y por eso que es tan importante el tema de dar el debate de una discusión que tiene sus pros y sus contras, pero que creo que me alegro, y creo que es importantísimo que se animen a dar esta clase de debate. Sí, eh, aporto algo. Primero que no sé quién fue quien dijo que había un proyecto, pero sería interesante si nos pudiera compartirlos porque así lo podemos leer y también podemos eventualmente considerarlo para otras clases en las próximas materias. Eh, Lo dijo para- la profesora. Lo que pasa es que me sale el nombre de ella, me sale como Facultad de Derecho, pero no tengo bueno, registro. que es una persona soy inmanente yo, que está. la doctora Claudia Boyanovsky. Claudia. Ah, Claudia, Ya se los bueno, voy a Claudia, ahí compartir a está. todos.
tengo el proyecto de ley. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, No, a lo que ustedes. yo quería decir es que hay experiencias concretas. Tal vez ya lo dije, porque a veces me repito, pero siempre son relevantes. Eh, en la provincia de Santa Fe, cuando fui secretario de seguridad, perdón, de análisis y articulación de procesos en el Ministerio de Seguridad, fui responsable de tener que responder una pregunta tan sencilla como es esta, del ministro. ¿Cuántos homicidios hay por narcotráfico? No lo tenía. ¿Por qué? Porque la policía de seguridad, la uniformada, la que recuperaba la información en el lugar del hecho, no podía saber a priori por qué había sido el homicidio, sino tenía que suponer una posterior investigación. Entonces, cuando yo tuve esa pregunta, que la tuve que contestar, obviamente, porque para eso era secretario, y tuve que recurrir a la Policía de Investigaciones, a la PDI de Santa Fe. Y le pedí a la PDI de Santa Fe que absolutamente de todos los homicidios de los cuales ellos hayan tomado conocimiento e intervención, me dijeran en principio cuáles eran los motivos y por qué, y quiénes eran las bandas en que estaban involucradas. O sea, por supuesto me lo dieron, me lo daban mensualmente en un listado y con eso me permitió sentarme con el Ministerio Público de la acusación y junto con, haciendo el cruce con los legajos judiciales, determinar con un 100% de, digamos, de confiabilidad cuáles eran los casos puntuales de homicidios cometidos por narcotráfico, que los teníamos discriminados en varios subtipos después para uso interno. Eh, si eso, si no hubiera contado con la Policía de Investigaciones dentro de la Policía de Santa Fe, jamás hubiera podido llegar a ese dato, porque el dato primario que surge del parte policial surgido del evento al cual ellos responden con presencia, no surgen esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no se le puede pedir que caratulen, por supuesto, ellos solamente tienen que estar en el lugar de hecho, o llamar al fiscal o al juez, según el, el- el esquema que esté vigente en la provincia, e informar y que después el juez o fiscal decide cómo seguir las actuaciones. Eh, a su vez, a mí me tocó también colaborar en la creación de la policía de las DDI en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que, y ahí básicamente la cuestión era la siguiente, la policía de seguridad es uniformada y se ocupa de la prevención. La policía de investigaciones no necesita usar uniforme, de hecho no los usa, y se dedica a la investigación. El problema que teníamos en provincia de Buenos Aires es que los fiscales a veces elegían a las policías de seguridad que estaban afectadas, me pasó a mí incluso con mi propio chofer, que estaban afectadas a tareas de seguridad o de custodia para temas de investigaciones porque les tenían confianza. Entonces eso afectaba bastante. Y había veces que había que evitar cuando, digamos, pedir un allanamiento, por ejemplo, porque según a quién se lo pidiera, ordenaba que fuera una policía de seguridad y las quitaba de la prevención y no una policía de investigaciones. En fin, esos son los problemas que surgían. Estamos en hora, Alejandro. Eh, Te agrego las otras dos funciones que suelen tener las organizaciones policiales, la hago Bueno, rápido. La otra es la del orden público, que tiene que ver con el concepto quizás más duro, más estático, más anacrónico del orden público, como decir, bueno, todo el mundo cumpliendo la ley, todo el mundo estando haciendo lo que tiene que hacer sin nada. Hoy en día
ese concepto en las sociedades modernas está de alguna manera en tensión. Hoy vivimos en sociedades que están en permanente conflicto y ese permanente conflicto obliga a administrar el conflicto. Y cuando se piensa en la administración del conflicto, el concepto de orden público toma otra dimensión. Y la otra función es la que mencionaba Eduardo, que es el tema de la función de inteligencia que tienen que la investigación criminal, que es la recopilación de pruebas, que detener a los sospechosos, colaborar, toda esa historia. Después, el otro tema que quería, en todo caso lo dejo para ya cerrarlo, cuando hablamos de tipos de agencias, por lo menos en nuestro país, cuando hablamos de tipo de agencia de policiales, podemos hablar en realidad yo siempre hablo de dos, en realidad se pueden plantear hasta cuatro. Para mí son las agencias nacionales, que son la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hace un año incorporaron ya como una policía más, una fuerza policial más, la fuerza penitenciaria. Ahí van a encontrar de nuevo el tema de que si es una fuerza policial o por su tarea de resocialización y readaptación de las personas privadas de la libertad, son una fuerza policial. Es cierto que están autorizadas al uso de armas, pero empiezan a aparecer dudas si biblioteca a favor y biblioteca en contra, si son o no son una fuerza policial. Después están como otra de las características o tipo de agencias, las agencias provinciales. Argentina tiene 24, la 23 provincia más Cava, son las 24 fuerzas policiales. eh, los tomamos como todas como una, o sea, empiezan a aparecer después en algunas provincias que las propias policías están separadas en varias policías, pero vamos a tomar como que cada provincia tiene una sola fuerza policial. Por ejemplo, en Córdoba podríamos tomar dos, la policía judicial y la policía de seguridad. Y como rasgo de los últimos años empieza a aparecer el tema de las policías locales o policías municipales que no están reglamentadas generalmente, no existen todavía leyes, son gente que no cumplirían con lo que planteaba Baile de lo que era la policía moderna. A lo mejor cumple con alguna de las características, pero no cumple con todas. Por ejemplo, puede cumplir con que son públicas porque es el Estado municipal y que le da las órdenes y le paga el sueldo. Ahora, al no tener una ley que autorice al uso de la fuerza, porque el uso de la fuerza cuando lo hacen dentro del marco de los códigos procesales relacionados con la detención ciudadana o la legítima defensa, según el caso, pero no tienen la delegación del uso de la fuerza generalmente, o la mayoría de los casos, no conozco ninguna que lo tenga. Entonces no estaría cumpliendo con esa segunda característica que hablaba Bayler sobre el uso de la fuerza o la especialidad del uso de la fuerza, y generalmente no tienen leyes orgánicas, no tienen leyes de personal, motivo por el cual también carecen de lo que se conoce como un plan de carrera, como en el que le mencionaba con el ingreso, la selección, la capacitación y tal. Entonces, hoy aparece como algo nuevo, en todo caso que va tomando forma y que veremos con el tiempo cómo se regula de lo legal, cómo se va a ir legitimando y cómo se va a ir incorporando al sistema policial argentino. No habría problema por el número, o sea, a veces algunos plantean por ahí de decir, bueno, son 24, si se incorporan todos los municipios, vamos a tener
cerca de 1.000 fuerzas policiales, no sería problema. Estados Unidos tiene 18.000 fuerzas policiales. El tema básico pasa por el tema de la coordinación, que es un poco lo que contaba Eduardo recién, que cuando no existe coordinación tenemos un grave problema. Por ejemplo, uno de los problemas cuando existe la policía judicial es que las denuncias de delito se radican en el sistema de la policía judicial o dentro de lo que son las fiscalías. Se empieza a tramitar, se empieza a hacer la investigación, pero el responsable de la seguridad de esa jurisdicción no se entera nunca de ese delito, pero después es el que recibe las críticas o la demanda de delitos que él ni siquiera se enteró que se habían cometido. Entonces ahí hay otro punto más para en esta discusión, en este debate de policía judicial, policía de seguridad unida, separada, y todo lo que significa la coordinación y como eje centralizador el sistema informático donde el comisario sepa lo que está pasando dentro de su jurisdicción, más allá de que la denuncia sea radicada en el ámbito de una fiscalía o de la policía judicial, según cómo se termina definiendo. Bueno, como sé que Eduardo está diciendo que la hora Sí, terminó, no, no lo dijo sí, yo, lo dice el programa. Yo lo dice solamente soy un Marcelo. Hay transmisor que, hay que echarle la culpa a Marcelo. Por culpa de de malas Marcelo No vamos soy a yo. terminar. de malas noticias. No, bueno, quiero decir, no dejamos espacio para que nadie hablara. Esa es una pena. Hablaron muy poquitos por los, pero bueno, es la última que teníamos y queríamos tratar de volcar todo lo que podíamos. No sé, creo que ya no hay tiempo para preguntas o para Yo comentarios. tengo hasta las 6 de la mañana, no sé si... Sí, pero te vas a quedar dormido, va a quedar la pantalla. Ujú. eh, 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 No, no hay problema. De todos modos tienen la manera de contactarnos Sí, y sí, bueno, sí, a través. ¿cierto? Y bueno, Ahí y veo. la verdad, muchas gracias porque es una materia que la disfrutamos escribiéndola. Sí. Tuvimos estas 13 oportunidades de estar en vivo, ¿no? Y creo que tratamos de dar lo mejor. Eh, Oh, no, 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 no sé quién está, hay que alguien alguien tiene que, activado el teléfono, sí, el sí, micrófono. que lo Profe, está. acá alumnos le agradecen la clase, dice que es Bueno, excelente. Gracias por sus bueno, enseñanzas. bueno, y Bueno, estaremos ahí recuerden, compartiendo en el. déjame pasar el chivo, Dale. el anuncio. El lunes que viene vamos a ver, estás invitado Eduardo a participar si podés, el tema accountability policial. ¿Qué es lo que es la accountability? Es el control y rendición de cuentas de la policía. Oh, Así lo vemos el lunes que viene. bueno, entonces él Eduardo, sigue. quedaría guardar la clase nada Sí, más. sí, 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 ya lo cierro apago lo que sería La grabación. eh, eh, stop recording y ya está, ¿no es cierto? Sí, Muy bien. Que tengo que decir, you want to stop recording? Yes.